iniciamos esta semana con temas importantes del acontecer nacional. La semana pasada el Congreso de la República aprobó diversas medidas, entre ellas las que exime de sanción a quienes en el uso derecho o de legítima defensa, incluso de manera letal, utilizan la fuerza. Para hablar de este tema está con nosotros el decano del Colegio de Abogados, el señor César Bazán, quien está con nosotros ya a través, en forma virtual, a través de la agencia de Noticias Andina. Bienvenido a Andina al Día. Gracias por su invitación, señor Calderón, a sus órdenes. Muchas gracias a usted y queremos que nos explique un poco estos alcances de esta medida, de estas modificaciones que también se está realizando acerca de eximir, en este caso, pues al utilizar la medida de fuerza cuando uno realiza este tipo de acto, ¿no?, en defensa propia. Claro, vea usted, resulta que una persona se mete a nuestro domicilio con el propósito de robar y amenaza a la familia, amenaza con un cuchillo, digamos, ¿no? Y nosotros como ciudadanos teníamos que dejarnos robar, porque si atacábamos a esa persona sacando una pistola, él terminaba herido el delincuente, a quien llevaban preso era al que se ha defendido, a la víctima, Así a es. aquel que estaba defendiendo su domicilio. Entonces se va cambiando un poco el concepto de defensa propia. La defensa propia significa que yo tengo derecho a defenderme contra una persona que me ataca o que me hace peligrar, pero pedía como requisito que sea en la misma proporcionalidad, es decir, si me ataca con un cuchillo, yo tengo que defenderme con un cuchillo y no con un sable. Si me ataca con una pistola, entonces tengo que defenderme con una pistola. Este concepto ahora va protegiendo más al ciudadano en el sentido de que si somos atacados o se nos pone en peligro, tanto dentro de nuestro domicilio o en nuestro automóvil, el vehículo que nosotros conducimos o en nuestro centro de trabajo, tenemos derecho a defendernos, inclusive utilizando armas que podrían ser letales, ya eliminando ese concepto de proporcionalidad y eximiendo de responsabilidad, porque quien está siendo atacado es la víctima y la víctima es quien se defiende. Entonces ahora en nuestro domicilio podemos defendernos, en nuestro centro de trabajo también podemos defendernos, si alguien quiere robarse nuestro vehículo podemos defendernos y si causamos daño a aquel que es el delincuente no somos penados por eso. Ese concepto que va cambiando en razón de la gravedad de los ataques que se producen a todas y cada una de las personas, sea porque estamos caminando en la calle, sea porque alguien viene a robarnos cuando estamos en nuestro auto o quiere secuestrarnos también, o ingresan indebidamente a nuestro domicilio. Esto ha sido aprobado ahora último por el Congreso de la República, modificando el artículo 20 del Código Penal, inciso tercero. Doctor Bazán, y eso ha tenido que darse quizás por el incremento de la inseguridad ciudadana que estamos viviendo actualmente en nuestro país. Claro, es que estábamos indefensos, porque si nos defendíamos nosotros y terminaba herido el delincuente era protegido y el que iba a la cárcel era el agredido. Entonces, esos son conceptos que en este momento van cambiando. Recordaremos el caso de un chifa, si mal no recuerdo, en el cual un delincuente ingresó con un cuchillo, redujo a la esposa y al hijo. Y cuando sale el padre a ver qué está pasando, se encuentra con que su familia está tirada en el piso y amenazada por una persona con un cuchillo. Saca un revólver y dispara y queda herido el delincuente. Entonces ahí venía la gran discusión. ¿Estaba bien o estaba mal lo que hizo esa persona al defender a su familia contra una amenaza inminente, contra un peligro contra la vida de sus familiares? Obviamente que la razón nos dice que está muy bien que los padres protejamos a nuestros hijos, que nosotros mismos o que los hijos protejan a sus padres por ataques que son ilegítimos. Antes también sucedió hace varios años atrás
cuando un joven se encontraba en un estacionamiento, vino un delincuente, amenazó a su novia con un arma, él sacó el arma y disparó. También entró en discusión si es que debía ir preso o no debía ir preso aquel que defendió a la novia. Bueno, gracias a Dios los jueces entendieron y los fiscales también y le dieron libertad. Pero estos quedaban sujetos solamente a la interpretación de lo que el juez o el fiscal podían hacer en ese momento. Normalmente la persona que agredía al delincuente, repeliendo el ataque que por sorpresa este había generado, terminaba yendo a la cárcel. Entonces el mensaje era muy malo. No te defiendas porque si no terminas en la cárcel. Ese mensaje ya no existe más. Ahora sí podemos defendernos y además consideremos que aquel que ataca, que es el delincuente, tiene una ventaja. ¿Cuál es la ventaja? La de la sorpresa. Nos ataca en el momento que nosotros menos pensamos y por lo tanto tiene que nivelarse esa desventaja con algún elemento que nos permita repeler ese tipo de ataque indebido. Uh-huh. Así es, doctor Bazán. Y en cuanto a la prisión preventiva también existen cambios, ¿no? Sí, claro, claro. Antes la persona iba detenida, como dije hace un momento. Sí, ahora, durante todo el proceso y desde el principio, no se permite la detención de aquel que se ha defendido. Entonces entra una persona, salta la verja de mi casa, salta la pared y se mete a mi domicilio, saco un revólver, le disparo y lo mato. Sí, ya no voy a ir preso. Esa persona ha invadido propiedad haciendo un peligro inminente a una persona que no tenía por qué sufrir de ese tipo de peligro. Entonces, tanto desde el momento en el cual suceden los hechos hasta el momento mismo de la sentencia, no va a ir detenido. Ahora, si se prueba, si se acredita que esa persona en realidad lo que quiso fue matar, entonces ahí sí está cometiendo un delito. Me refiero a aquel que se defiende. Quería matar con el propósito expreso de causarle daño a una persona que ingresó. Supongamos que ingresa un vendedor, sea de libros o de estas personas que pregonan y quieren discutir la Biblia con nosotros y se mete a nuestra casa para discutirlo, saca la pistola y lo mato. Ahí no hay peligrosidad. Eso no está permitido. Y entonces sí, en la sentencia va a ir preso de todas maneras porque está cometiendo un delito. Eso no está dentro de los límites de la protección. La legítima defensa es lo que está protegido. Importante conocer estos detalles de legítima defensa, porque como dijimos al inicio del programa, pues cada vez los casos de delincuencia, de robo en casas, de criminalidad han aumentado en nuestro país, doctor Bazán. ¿Y qué otras medidas se tendría que quizás modificar o ver o añadir en nuestra legislación también para poder brindar de alguna manera un apoyo también al ciudadano que se defiende? Bueno, en primer lugar, se trata de un cambio cultural que se ha venido cultivando en el Código Penal durante todo este tiempo y que ahora empezamos a cambiar para que la legítima defensa proteja en realidad a quien es la víctima. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos que hacer reuniones, mesas de trabajo con la policía, con la fiscalía, con el propósito de que esto se interiorice, e inclusive con los jueces, porque las cosas que nos enseñaron en la universidad están cambiando. Ese concepto, como dije, de proporcionalidad ya no va a ser el que rija, sino simplemente la peligrosidad y la amenaza real contra la persona. Y además, SUCAMED tiene que hacer las autorizaciones, porque si nos están autorizando a utilizar armas, quiere decir que las tengo que comprar, pero las tengo que comprar legítimamente ante una tienda que esté debidamente autorizada y controlada por SUCAMED y el Estado. Tengo que hacerme un certificado psicológico para poder pedir mi licencia para el uso de armas, porque no puede permitirse que una persona inestable, que una persona que estalla en cualquier momento, que no sabe controlar sus emociones, pueda tener una licencia. Esto es para aquellas personas que están
utilizando las armas en forma debida, no en forma indebida, porque si yo robo un arma y esa arma la tengo en mi casa y cuando ingresan mato con esa arma, entonces ahí tampoco hay una defensa legítima porque la proveniencia del arma no lo es. Entonces todos estos extremos tienen que empezar a discutirse para los efectos de que sea una aplicación proporcionada a lo que se quiere, la protección de las personas, pero no el abuso y menos el aumento de la criminalidad. Porque ahí puede haber una pequeña trampita, como dicen, echa la ley, echa la trampa, ¿no? Entonces, a veces por el tema de defenderse, el hecho de utilizar armas en nuestra casa para uso de defensa personal, como usted dice, puede llevar a ciertos grados de exceso. Sí, claro, porque hay que controlarlos. El uso de armas está controlado por el Estado. Ahora, mire usted, invocamos a SUCAMED y a las autoridades a que actúen con la severidad y la diligencia del caso. Han estado ingresando al país armas que son para caza y sin embargo, esas armas para caza con un cambio del tipo de bala que recibe se convertía en un arma de guerra, haciéndole unas pequeñísimas modificaciones. Entonces SUCAME tiene que controlar bien, porque si no se está ingresando supuestamente un fusil para cazar patos y en realidad lo que está haciendo es ingresar un fusil automático que lo pueden convertir en un arma de guerra. Tanto aquellos que van a usar las armas tienen que recibir la capacitación necesaria para no excederse, como el Estado debe controlar. El otro peligro está en la gran cantidad de armas que existen en el mercado, pero armas ilegales, porque estos que asaltan, que roban, alquilan las armas o las compran o las roban, y por lo tanto son armas que están fuera de la circulación legítima. Ahí la pena debería ser mucho más controlada, porque sí, la tenencia ilegal de armas es un delito también, pero aquellas personas que nunca han tenido una licencia y están portando un arma, deberían inmediatamente, uno, requisarle el arma y dos, debería ir preso, porque esa arma también representa un elemento de peligro hasta que se aclare la situación. Con eso tendríamos el control o por lo menos darle las posibilidades a la policía de que todos aquellas personas que son encontradas con armas que no son de procedencia legal puedan ser controladas y aquellos que están generando ese peligro puedan ir a la cárcel. Doctor Bazán, desde su punto de vista, ¿la ley considera usted que está lo suficientemente clara o cuál sería la recomendación que usted daría? La estamos analizando en el texto, pero en principio la veo suficientemente clara en este momento y solamente hay que discutir los aspectos teóricos. Eso es cuestión de ponerse de acuerdo entre los juristas y las personas entendidas. Y en el Colegio de Abogados vamos a organizar dentro de poco un curso para analizar la tenencia de armas y la defensa legítima conforme esta modificación que se ha establecido por el Congreso. Doctor Bazán, y ahora, ¿qué pasaría si uno, por ejemplo, se siente agredido por la policía o que no están respetando sus derechos? ¿Cómo en defensa propia uno podría tomar algunas prerrogativas, algún acto de defensa propia? Ya, pero eso es la defensa propia es contra el delincuente. El policía, si está actuando dentro de sus funciones, no es un delincuente y tiene el derecho del uso de la fuerza. Entonces, nosotros los ciudadanos debemos defender nuestros derechos, pero también respetar la autoridad que significa el ejercicio de la función policial. Entonces, si un policía viene y me pide los documentos que estoy en mi auto para poder revisar, entonces no tengo inconveniente en podérselo dar. Pero si de ahí el policía me dice, usted me tiene que dar 100 soles y saca su arma, ahí sí me puedo defender, porque está cometiendo un acto que es ilegal, que es ilegítimo y es un peligro inminente.
Entonces son cosas distintas. Si el policía está de acuerdo, está actuando de acuerdo con sus funciones, entonces nosotros los ciudadanos tenemos que colaborar. Pero si el policía se convierte en un delincuente, ya dejó de ser policía por más que viste el uniforme. Hoy día en la mañana creo que escuché en alguno de los canales de televisión que una persona vestida de sereno se metía a una casa a robar. ¿Sí? No importa si está vestido como sereno, no tiene derecho a ingresar a una casa para robar. Igual, nadie tiene derecho a la comisión de un delito, sea un civil o vista uniforme. Importante este detalle, como usted lo ha puesto en este momento, ¿no? El sereno también, que es un agente de ley, ¿no? En las municipalidades, y que si está incurriendo en un delito, pues, y yo tengo que defenderlo, tengo que realizar de acuerdo a esta modificación en la ley. Doctor Bazán, muchas gracias a usted por estar en el programa. ¿Alguna recomendación final para que nuestros cibernautas puedan entender exactamente bien esa nueva ley? Sí, vamos, como dije, vamos a organizar un curso. Estén atentos, seguramente en el transcurso de la próxima semana haremos el lanzamiento para que podamos discutir públicamente y las personas puedan hacer todas las preguntas que crean conveniente a fin de tener claros los conceptos. Todos debemos enfrentarnos a la delincuencia. Tengamos esto claro, la delincuencia nos ha declarado la guerra a todos los ciudadanos. Así es. Y como en toda guerra, tenemos derecho a defendernos y debemos defendernos para que no llegue mal el mensaje. Hasta hace poco yo escuchaba, lamentablemente, a las autoridades, inclusive a las autoridades policiales, si alguien lo está asaltando, déjese asaltar. Si alguien le roba, déjese robar. No, es un fortalecer más bien el mal ejemplo, fortalecer a los delincuentes, porque basta con que se sienta que está atacando y él cree que tiene todo el derecho de robarnos y de quitarnos las cosas. Ahora empieza a cambiar el concepto porque más bien la ley nos va diciendo, usted tiene el derecho de defenderse, defiéndase. Muchas gracias, señor decano del Colegio de Abogados de Sarbazán, quien estuvo con nosotros en el programa Andina al Día. Le agradecemos la opinión que usted nos ha manifestado para el día de hoy.